Bereshit 6:9 dice la escritura. Estas son Génesis capítulo 6 verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba llena la tierra de violencia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La tierra estaba llena de Hamás, de violencia. Qué tremendo. Una tierra que él había hecho, que se había agradado, que se había complacido, porque todo había sido bueno. Pero ahora esta tierra se había corrompido y estaba llena de maldad, de pecado, de violencia y de un montón de calificativos. Justo en sus generaciones. Su justicia resalta su integridad en medio de una generación que había rechazado la verdad. Noah permanece firme y fue descrito como varón justo, Sadik, como varón íntegro, Tamim, en sus generaciones. Sadik, no le voy a dar una clase de hebreo porque usted sabe más que yo. Justo proviene de la raíz Sadak, que significa ser recto, conforme a lo correcto, actuar con justicia. No describe una perfección humana sin error, sino una vida alineada a la justicia de Elohim revelada en su Torah. Un Sadid, un justo, aunque el mundo esté en caos, en corrupción, decide vivir en obediencia bajo la autoridad de la palabra, bajo la autoridad de Dios, de Yud, Hei, Vajé. Un Sadid decide hacer lo correcto. Eso somos usted y yo, un pueblo llamado Israel. A mí me gusta siempre decir que la última bendición que hacemos nos cae a nosotros como anillo al dedo, porque para empezar una semana y nos pone a reflexionar. ¿Quiénes somos usted y yo? Israel, un pueblo llamado a hacer la diferencia entre lo santo y lo común, entre Israel y las demás naciones, entre los 6 días de actividad y el día Shabbat. Aleluya. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia, hacer la diferencia, que seamos notorios. Dice la escritura que cuando los caminos del hombre son agradables a Yud, Hei, Vajé, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y eso somos nosotros. Nosotros no atacamos, nosotros nos defendemos. Usted ya me entendió. Sigue diciendo la escritura. Dijo Elohim a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos. Y aquí del versículo 14 al versículo 21 Dios hace un diseño, da una instrucción, y el verso 22 dice: y lo hizo así Noah hizo conforme a todo lo que Elohim, a todo lo que el Eterno, a todo lo que Dios le mandó. Igualito a nosotros, igualito a nosotros. Dígale: igualito a mí. Noé, igualito a mí.
hacemos todo lo que el Señor nos diga. Así es, hacemos todo, somos igualitos. Eso, los que son desobedientes, eso no es para Palmira, eso es en otros lugares. Eso es por allá, en la China, en la Conchinchina. Eso es por allá, aquí no pasa eso, aquí no pasa, aquí no hay desobedientes. Aquí no hay desobedientes. Pastor Julián, aquí no hay desobedientes. ¿Qué dice el libro de Romanos? Romanos capítulo 2, versículo 13, muy conocido. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Wow, tremendo. Romanos 2, capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y si usted va conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la palabra, a la Torá, la ley de la libertad. La palabra es libertad, amados. La palabra es vida, la palabra es consuelo, la palabra es gozo, la palabra es verdad, la palabra es libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dice esta versión. Este será bendito en su palabra, bendito en su vida, bendito en tu entrar y bendito en su salir. Pero somos nosotros. Tamín, íntegro, completo, de la raíz tamán, que significa estar entero, maduro, sin mezcla, sin doblez. Es vivir con un corazón sin hipocresía ni contradicción entre lo que se cree y lo que se hace. Porque muy fácil es creer, pero cuán difícil es hacer. Y si usted y yo creemos, eso que creemos tenemos que ponerlo en práctica. Y tenemos que ejercitarnos constantemente. Esto no es de una temporada, esto no es de un tiempo, esto es algo constante, algo totalmente repetitivo. Y por eso es que la Escritura nos enseña que nosotros hablaremos de esta palabra, de esta verdad, que la repetiríamos a nuestros hijos estando en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, en todo tiempo. Y es la única manera de desarrollar ese crecimiento en medio de nosotros. Entonces, ser Sadik, justo, y Tamín, justicia e integridad. Y la pregunta es: ¿qué modelo de creyentes somos? ¿Agradamos a Elohim con nuestras acciones?
Piense en algo, no tiene que decírmelo. Piense en algo, amado, que usted haya hecho que le haya agradado a Yudhe y Bajé. Yo le tengo uno cortico. Hace un tiempo fui a un centro comercial en Miami y un señor colombiano había abierto un negocio de hamburguesas, papitas, y yo llegué ahí. Mi hija me dijo: papi, abrieron este lugar y es rico, y el señor es colombiano. Y yo llegué, me senté, andaba solo, me comí una hamburguesa, papita, y me fui, pagué con la tarjeta y me fui. Y a los 3 días yo vi que mi cuenta no había sido descontada. Pero ¿por qué no me aparece lo que yo me comí? Fueron como $30, $25, y no me aparecía. Y yo guardé el recibo. Y yo dije: qué raro. Y al 4.º día, nada. Y dije: no, me voy para el lugar, me voy para el restaurante. Y me fui. ¿Por qué me fui? ¿Usted qué piensa? ¿Ustedes quién creen en quién yo pensé? Bueno, aparte del Señor, ¿en quién yo pensé? En Elohim, está bien. Buen punto. ¿En quién más pensé yo? En los mandamientos, está bien. En el que me atendió. En la que me atendió, porque fue una jovencita. Ahí está. Ahí está. Algo que no me daba paz. Entonces, todos acertaron en el Señor, en los mandamientos, en el Señor que paga a los empleados, pero en la que me atendió. Pensé en ella y yo llegué y le dije: vine hace 4 días a comerme esto y este es mi recibo y no me lo han descontado de mi cuenta. Y ella que me vio como si fuera un marciano. Ay. Y llamó al dueño y salió el señor colombiano, lo conocí, muy amable. Me dijo: ¿en qué le puedo ayudar? Mira, es que me pasó esto y esto y esto y esto, este es el recibo y yo quiero venir a saldar esta deuda de lo que me comí, porque me la comí, pero no lo he pagado. Pensé que lo había pagado, pero no. Eso es ser justo, pensar en otro. La justicia te enseña y te lleva a pensar en otro. Y entonces él me miró como: ¿y usted qué mundo es? Me dijo: en toda mi vida de comerciante, de dueño de negocios, jamás me había pasado esto. ¿Por qué lo hizo? Y yo le dije: primero, porque soy servidor del Dios de los cielos y de la tierra. No tenía Sixis en ese tiempo, no estaba en raíces hebreas, porque soy temeroso y sirvo al Dios de los cielos. Y segundo, porque la niña que me atendió no merece pagar lo que ella no se comió, me lo comí fui yo. Y él se puso a revisar, se metió ahí en la computadora y miró. Dios, sí, a ella le faltó un botoncito y como que se le olvidó, y ese botoncito no permitió, el no tocar esa tecla no permitió que a mí me debitaran la cuenta. Él llegó, pam, ahora sí, señor, ya mañana revise su cuenta y seguramente va a dar. Por favor, sienten al Señor aquí en esta mesa. ¿Qué quiere? No me le cobren nada al Señor. Yo ya había almorzado, tan de mala no había, ya había almorzado. Yo ya había almorzado. Por favor, sírvale, pida lo que quiera, Señor, pida lo que quiera. Y le bueno, las papitas de aquí son muy ricas, yo ya comí, pero me quiero saborear, y me regaló las papitas. Pero si yo hubiera sido un abusador, le hubiera pedido de todo. Y él me dijo: lo que usted quiera puede comer. Eso es un acto de justicia. Cuando tú piensas en otro, imagínese
Si Dios pensó en nosotros, si el Eterno pensó en nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y tuvo misericordia, Él se acordó de mí, porque cuando yo llegué esa noche a la casa y a la 1 de la mañana, y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, lavando platos a la 1 de la mañana? ¿Qué es esto? Y ella me dijo, yo estaba dormida profundamente dormida, y yo sentí la voz audible del Señor que me dijo que me despertara, que me levantara, que me arrodillara y que orara por ti. Y mi esposa me dijo, y yo le dije, ¿tú qué hiciste? Yo me volteé al otro lado de la cama y quería y no quería que llegara, y como que otra voz le dice, ora por él. Y dice, no, Señor, que haga lo que quiera, ya me cansé, ya no lo soporto, ya no lo quiero ver ni en pintura. Y a la tercera vez le dijo, levántate, va a morir. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, ¿tú miraste de casualidad el reloj? ¿A qué horas te pasó eso? ¿Tuviste esa experiencia? Y me dijo, a la 1 de la mañana. La misma hora que yo abordé el carro, el taxi, y que sentí ese frío de muerte, ella estaba orando por mí. Y por esa oración yo llegué a la casa. Varones, hagan como yo, que yo soy el que tengo la última palabra en la casa. Sí, mi amor. Escuchar a la esposa es algo maravilloso. Y usted ve en la escritura que los grandes patriarcas tuvieron éxito porque escucharon a sus mujeres. ¡Ay! A ver. Un momentico. Entonces, a ver. Un momentico. ¿Cuántos varones dicen amén? ¿Y cuántas mujeres dicen amén? Pastor, yo me voy a ir y lo voy a dejar en este tremendo lío aquí. El tremendo lío. Aleluya. Muy bien. Pastor, ¿ya estamos terminando? ¿No? Bueno, entonces en Génesis ya leíamos del 14 al 16 la instrucción del Señor. Arca, Tebá, describe un objeto cerrado o sellado. Se preserva la vida dentro de sí. Se puede describir como un contenedor de vida o recipiente de salvación. En toda la Torá escrita aparece únicamente dos contextos. Uno, la Tebá de Noé, construida para preservar la vida durante el diluvio. El arca de Noé, construida para preservar la vida durante el diluvio. Y dos, la Tebá, la pequeña arca, el canastico de Moche de Moisés, canasto de juncos, donde fue colocado para ser salvado. Eso está en Shemot capítulo 2 versículo 3 al 5. En ambos casos representa un medio de salvación, un mensaje profético en medio de una generación corrupta y perversa. Hoy entendemos que no hay salvación sin Yeshua. Él, además de ser luz, es la puerta. Por eso Juan 1:4 dijo, Él es la luz y la vida era la luz de los hombres. Mire que usted y yo somos más que privilegiados. Estar aquí un sábado en donde todo el mundo estaba pensando en la pachanga, en el trago, en el adulterio, en un montón de cosas. Otros pensarán en robo, otros en comercio, otros en cosas buenas que es el dinero, pues el comercio. Pero usted y yo estamos aquí
olvidándonos de todo ese mundo exterior. Y hoy esta arca, que es este lugar. Hazte un arca de madera de gofer. Verso 22. Y lo hizo así Noach. Hizo conforme a todo lo que Yud-Heh-Vah-Heh le mandó. 7:1. Dijo luego Yud-Heh-Vah-Heh a Noah: entra tú y toda tu casa en el arca. Verso 5 del 7. E hizo Noah conforme a todo lo que le mandó Yud-Heh-Vah-Heh. El arca enseña que la salvación no proviene del esfuerzo humano, sino de obedecer las instrucciones exactas del Eterno. Nuestro caminar con el Eterno tiene que ser una vida de obediencia. Nuestro caminar con el Eterno debe ser una vida de compromiso y de consagración. Que pase lo que pase, usted y yo estamos metidos en el arca. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Y el problema es que cuando dejamos entrar al Señor, a veces se nos olvida que Él entró, que está allí. Y como está allí y sabemos que está allí, pues entonces nos vamos, dejamos de hacer cosas que sabemos que la tenemos que hacer. Sin embargo, pasa como desapercibido el Señor. Queremos que entre. El problema es, ¿para qué queremos que Él entre? ¿Para qué queremos que Él esté allí en medio de nosotros? En medio de nuestro hogar, en medio de nuestra casa, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestra familia. ¿Para qué? En medio de la congregación. Tenemos que permitirle que Él haga lo que Él ha decidido hacer con nosotros. Y mientras estemos en esa arca, nosotros estamos navegando alrededor de un mundo inmoral y corrupto, en una sociedad terrible. Nuestros niños son los más afectados. Que la libertad de género, que si es él, que si es ella, que ya no se le puede decir él, que ya no se le puede decir ella, sino término medio. ¿De dónde acá? Mi hija es directora de una escuela. Ella tuvo que renunciar de una para meterse a otra, y hoy en donde ella está, la señora tiene 3 escuelas, y ahora los viernes canta el Shema. La señora le dice a ella, antes de que empiecen las clases, no te olvides de decirle a tu papá que vaya a los 3 locales para que haga la oración antes de que empecemos el año. Eso es una honra para nosotros. Esta vez no pudo ir yo, pero fue el pastor Obadía Delgado. Ahí les habló y le compartió a los muchachos. Y todos los viernes en la escuela de mi hija, una escuela secular, todos los días se canta el Shema y se hace la bendición arónica. Y mi hija hoy en día, que la honro y que la amo con todo mi corazón, llega a la congregación con 6 y 7 niñas y niños de la escuela que su papá los manda a la congregación, pero no van. Van los muchachos, pero no van. Y esos muchachos están felices. Y yo le dije a una de ellas, ven acá, mi amor. Porque ya saben que pues yo soy el papá de Vanessa, de la directora. Ven acá, mi amor. De lo que hace que estás viniendo aquí, ¿qué has sentido tú o qué has experimentado tú que haya cambiado en tu vida? Y me dice, el vocabulario. Yo era muy grosera y muy mal hablada. Entonces ella ya va entendiendo la bendición que hace el pastor siempre por los jóvenes. Le pregunté ahora, ven acá, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Qué has aprendido? Me dice, he aprendido a creer más en Dios, a conocer más a Dios,
una niña de 14 años, 15 años. Un trabajo evangelístico que hace mi hija, de llevar a esos chicos, y que seguramente vendrán algún día sus padres, y queremos creer eso. ¿Qué más? Madera de gofer, figura profética de redención, que no es un simple dato técnico. Gofer se asocia con gofrit, azufre, elemento relacionado con el fuego divino, como Sodoma y Gomorra. Calafatear, el arca con brea, cofer, traducido como brea. Sin embargo, cofer proviene de la raíz kafar, que literalmente significa cubrir, espiar y reconciliar. En toda la Torá, esta raíz se utiliza para hablar de expiación mediante el sacrificio, tal como se expresa en Vayikra, en Levítico capítulo 17. Vamos a ir rapidito porque el tiempo apremia. Levítico 17 versículo 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El arca no solo fue cubierta por fuera para resistir el agua, sino también por dentro, representando que la salvación debe venir mediante una cobertura de expiación. En hebreo, cubrir, kafar, no significa ocultar el pecado, sino redimirlo a través de un sacrificio que restaura la relación con Elohim. Así que la palabra Tevá, arca, se convierte en una sombra profética del Mesías Yeshua, la madera escogida que soportó el juicio del mundo y cuya sangre se derramó como cofer, el precio del rescate. Un arca de madera donde entró Noé con toda su familia, indicando salvación, protección, redención, oportunidad, cambio. Y en un madero, Yeshua, nuestro Mesías, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar dentro del arca de la salvación? ¿Cómo no atravesar la puerta que es Yeshua y estar firmes creyendo que Él es nuestro Señor, nuestro Adón, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en Él y solo en Él hay salvación. Aleluya. Que este estudio de la Parashá Nova nos sirva para reflexionar cada día, que podamos entender con claridad que aunque vivamos en una sociedad llena de maldad y alejada del Eterno, sigamos los modelos de obediencia tanto en la Torá, los profetas y los escritos, el Tanakh, conocido como el Antiguo Testamento, que atraviesa toda la historia de Israel. ¿Se puede o no se puede? ¿Se pueden seguir los ejemplos que nos muestra la Escritura? Noah, en Génesis 6:22, obedeció al pie de la letra cada instrucción y construyó el arca y preservó vida. Abraham, Génesis 26:5, modelo único de fe, obediente, dejó su tierra, ofreció a Isaac y caminó bajo la Torá antes del Sinaí. Jacob, en Génesis 35:1-7, purificó su casa de ídolos y renovó el altar, obedeciendo sin demora. Éxodo, Shemot 40:16, en Moisés su obediencia estableció el Mishkan, el tabernáculo, y dio forma visible al reino de Elohim. Aarón, en Vayikra, Levítico 8, 9 y 13, fue ejemplo de obediencia sacerdotal
y fidelidad al servicio. Yehoshua, Josué 11:15, cumplió con exactitud la Torá al guiar a Israel en la conquista de la tierra. David, segunda de Samuel 5:25, su obediencia le valió ser llamado varón conforme al corazón de Elohim, aunque la embarró, pero era un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Elías, primera de Reyes 17:5, actuó con fidelidad en medio de una generación idólatra. Desafió a los Baales. Jonás 3:3, después de ser corregido, obedeció y trajo arrepentimiento a las naciones. Amados, en la Liyá 3, en la Liyá 4, ¿qué trajo el diluvio? Un Rosh Hashanah, un nuevo año, un nuevo comienzo. Nos dio la oportunidad de ser el pueblo de Elohim, un descanso en su presencia. Vamos a ir rapidito a Éxodo. Éxodo capítulo, acompáñame ahí, Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículos del 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos, o en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Entonces ese diluvio trajo un Rosh Hashanah, un año nuevo, un nuevo comienzo. Nos dio la oportunidad de ser ese pueblo de Elohim que nos trajo descanso en su presencia. Solo en la presencia, dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Qué mejor lugar que el arca de la salvación, donde el maestro, donde Yeshua, nuestro Elohim, camina con nosotros, está con nosotros, nos habla, nos inquieta, nos exhorta, nos da ánimo, seca nuestras lágrimas? Si estamos serios, con cara de limón, nos hace reír. Esa es la ventaja, la gran ventaja que tenemos nosotros cuando entendemos que hemos decidido caminar en la senda antigua, que hoy disfrutamos de las fiestas, de los mandamientos, del Shabbat, que anhelamos cada jueves, esta antesala del viernes a la caída del sol, la apertura del Shabbat, este lugar, esta arca, este lugar en donde podemos congregarnos con plena libertad, cuando en muchos lugares, si no los asesinan, están escondidos en cavernas, en cuevas, con un pedacito de hoja de Biblia para poder leer, porque los acribillan, los degollan, los torturan, los matan. Usted y yo somos privilegiados. Hoy el pastor Julián, en su disertación, decía de que muchas personas viviendo aquí, teniendo lugar aquí, prefieren quedarse viendo por internet. Amados, no es lo mismo. Nunca será lo mismo, jamás. Por internet yo no le puedo dar la mano, por internet yo no le puedo dar un abrazo, por internet yo no le puedo decirle: hermano, te amo, qué bueno verte. No. Esta arca es la oportunidad para vernos, aunque sea una vez a la semana, pero nos vemos con alegría, con gozo. Eso es parte del regalo de habitar dentro del arca. Eso es el regalo más grande que usted y yo podemos tener en medio de toda esta situación tan caótica en que vivimos. Bereshit, Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Yud-Heh y Vah-Heh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció
holocausto en el altar. Y aquí es importante entender que no es solamente construir un altar, sino saber con seguridad para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Repito, un altar, y es necesario entender que no solo es construir un altar, sino saber con seguridad para qué lo hacemos y para quién lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos y para quién lo hacemos?